psicólogas. Yo creo que ella es uno de los mejores ejemplos que predica con su carrera. Si me pone, por favor, la imagen para dar una breve semblanza de su currículum, pero además con una visión también dentro de la formación de los alumnos y dentro de su forma de difundir a cada uno de los estudiantes lo que sabe, pues es espectacular ver y tener una persona con esta visión. Hemos colaborado particularmente con el doctor Fernando Suárez, que lo escucharemos más adelante. Aquí ya ven, pues tiene todos los grados y además pionera de esta tecnología que pues muchos quisiéramos hacerla. Por supuesto que la palabra clave es el financiamiento, y luego seguimos con la parte que son los premios, resultado de lo que se hace. Aquí ya verán que tiene la presea Lázaro Cárdenas, y bueno, es miembro actualmente del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Doctora Graciela Castro, aprecio y agradezco mucho que hayas tenido la gentileza de aceptar esta invitación. Hola, doctor Miguel, muchas gracias a ti. Fíjense, les voy a platicar. Cuando yo escucho a todos mis compañeros investigadores, mi cabeza empieza a correr, y luego digo, y yo voy a presentar algo que, bueno, ahí está, ¿no? Por ejemplo, con el doctor García Mena, que habló sobre las leches de sus niños. En el flujo que presentó hay un grupo bacteriano que son las aeromonas, ¿sí? Aeromonadaceae, y que en Europa es la tercera causa de problemas gastrointestinales. Como bien él dice, que algunos de los microorganismos que él ha detectado son agentes patógenos. Entonces, ahí a la compañera que habló, la doctora Garcés, creo, de nutrición, entonces así como que mi cabeza empieza, y Prevotella, que nos acaba de señalar la doctora, pues está en todos lados, ¿sí? Y van a ver que también el vaginoma. Bueno, hace 2 años que también el doctor Miguel Cruz me invitó a estar aquí. Había fallecido, bueno, había trascendido el doctor Edmundo Calva, y yo decidí que todo ese año, donde fuera a dar una plática, que me hicieran el favor de invitarme, dentro y fuera del país, sería a memoria de él. Y en este caso lo hago para la doctora Mirna Brito Perea, que seguramente la compañera que se formó en Veracruz sabe, es hija predilecta. Sus sequias duraron 5 días, en donde en el sector salud yo creo que a poca gente se le reconoce todo lo que hace desde la secundaria. Entonces, por eso presento aquí a la doctora, y va ahora sí que por ella todo como un homenaje hacia todo lo que aportó a la ciencia y como ser humano. También, bueno, ustedes saben, los que me conocen, yo estoy en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, que actualmente tiene 2 campus, el campus Santo Tomás, que es lo que era el internado del instituto, y el campus Zacatenco. Yo estoy en el campus Santo Tomás. Y bueno, los conflictos de intereses, que es bueno decirlo, y lo más importante es que no tengo trato directo con ninguna farmacéutica, ni servicios médicos, y que bueno, hay que buscar, como bien dice el doctor Miguel Cruz, el financiamiento en muchos lados, y que desafortunadamente en nuestro país pues no lo hay, o lo hay muy poco. Bueno, vamos a hablar sobre las implicaciones del vaginoma en la salud reproductiva de la mujer. Ahí está mi correo electrónico, si yo les puedo servir en algo, con mucho gusto. Entonces, lo que conocemos es una gota, lo que no conocemos es un océano, y esto decía Isaac Newton. Y como hemos podido ver en estas ponencias de nuestros compañeros, pues es muy poquito, apenas lo que estamos detectando, ¿no? Y bueno, ya se habló que es la microbiota, que es el conjunto de microorganismos, donde se analizan los genes 16S, el 18S, ¿no? Y todo esto, pues, ¿para qué? Para llegar a una medicina personalizada y poder dar un mejor servicio, una mejor oportunidad de esperanza de vida a todos los pacientes que nuestros compañeros médicos tratan. Y bueno, el microbioma se hace referencia no solamente a las bacterias, a los hongos, sino a los elementos estructurales, a los metabolitos, que ya hablaron de ellos. Y una de las cosas importantes es que cada uno de nosotros tenemos una huella digital. Aparentemente todos somos iguales, ¿sí? Todos tenemos 2 ojos, una nariz, pero tenemos una huella digital que nos va a hacer
un poco diferentes, ¿no? Entonces, la microbiota vaginal, antiguamente conocida como flora vaginal, pues es un complejo dinámico, no es estático, se está moviendo. ¿Y de qué va a depender? De la genética, del origen étnico y de factores ambientales y también de conducta. ¿Sí? Hace un momento dijeron que somos lo que comemos, entonces yo dije, ay, pues me tengo que quitar la Coca-Cola porque soy adicta a la Coca-Cola. Entonces, la microbiota residente autóctona, pues es el microorganismo que coloniza la vagina durante el tiempo prolongado y puede participar en diferentes funciones fisiológicas. Y bueno, debemos de saber también que hay una microbiota transitoria, ¿sí? Que va cambiando, es una población dinámica que va cambiando dependiendo de nuestros hábitos, y van a ver que las duchas vaginales, el utilizar jabones con desodorante, eso también cambia esta microbiota y es la transitoria. ¿Y qué sucede? ¿Sí? Vamos a ver que la diversidad del microbioma aumenta desde el tracto genital inferior hacia el tracto genital superior y disminuye de manera inversa del tracto genital superior al tracto genital inferior. Y bueno, dependiendo la edad que tengamos cada uno de estos, el doctor García Mena dijo que habemos muchos viejos, pero bueno, la vejez está en la mente. Entonces, pues también en la microbiota, ¿no? Pero tratemos de pensar que no. Entonces, en las niñas pequeñas, ¿qué es lo que existe? Una microbiota diversa. Y ya se habló de que cuando se nace, de lo que uno se nutre. Cuando están en la edad reproductiva, ¿cuál es la microbiota que abunda en la vagina? Son lactobacilos. Y los que somos químicos y que estamos en el laboratorio sabemos que el diagnóstico que hacemos de alguna problemática de una infección vaginal es con base en el criterio de Nugent, con base en el pH, en los signos y síntomas que nos comparte el compañero médico, pero pocas veces aislamos el microorganismo, y no se digan las bacterias anaerobias obligadas, como ya se habló aquí. Por lo tanto, tenemos que hacer las ciencias ómicas. ¿Y de qué va a depender la microbiota vaginal? Pues si somos afrodescendientes, si somos caucásicos, si somos hispanos o si somos asiáticos. Y es importante ver la diversidad y abundancia que existe en la microbiota vaginal en las diferentes poblaciones. Vean ustedes, en el caso de China, ¿sí? Las mujeres chinas, ¿qué es lo que tienen en mayor cantidad? Son Lactobacillus gasseri, lo que no pasa en las mujeres canadienses que tienen INER, ¿sí? Entonces, dependiendo dónde estemos, ¿por qué? Porque va a depender de lo que comamos, va a depender de los hábitos que tenemos. ¿Y qué hace la microbiota? Pues la microbiota, ¿sí? Va a producir ácido láctico que va a mantener el pH y por lo tanto va a mantener un equilibrio, va a tener una mucosa que nos va a cubrir de la invasión de microorganismos. Y doctora que me antecedió, Prevotella es la culpable de formar biopelícula, ¿sí? Para provocar una vaginosis, y que por lo tanto no el antibiótico que está con base en la norma oficial mexicana establecida, que es clindamicina y metronidazol, no funcione, porque está atacando a otros microorganismos, pero no a los anaerobios obligados. Y aquí en esta transparencia ustedes pueden ver una microbiota epitelial vaginal normal, en donde tenemos la gran cantidad de lactobacilos. Está Gardnerella, que forma parte de la microbiota normal, y cuando sucede la disbiosis, esta aumenta y va a permitir, va a establecer la entrada de estas prebotelas y empezar a formar la biopelícula. Y bueno, como ya les comenté, la microbiota es dinámica, no es estática, y va a depender de la edad, de los fármacos, de la base del ciclo menstrual, de la dieta, del medio ambiente, de la genética, ¿no? Y también yo voy a insistir mucho, porque sobre todo porque hay muchas jovencitas, esos baños vaginales que se hacen, esas duchas vaginales, a veces no son tan adecuadas, o de comprar jabones que saben a bueno, que el olor es a perfume, no que saben, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la edad y el estado hormonal, pues va a ser nuestra microbiota. Obviamente, cuando es joven tienes unas hormonas bajas y la microbiota es polimicrobiana. Cuando se empieza a ser una mujer adulta en edad de fertilidad, pues las hormonas van a aumentar y va a haber el dominio de los lactobacilos. Y obviamente, ahí está mosca. Y obviamente durante la regla va a haber una diversidad, y durante el embarazo lo que va a predominar van a ser los lactobacilos.
¿Y de qué depende estos factores? Pues de alimentación, si hacemos ejercicio, si no hacemos ejercicio, si fumamos, y el estrés. ¿Quién no tiene estrés? Todos los que estamos aquí, con todo el respeto, ninguno somos saludables, porque salud no nada más es físicamente, sino también mentalmente y socialmente. Entonces ahí tenemos una tarea que hacer. La toma de fármacos como antibióticos, anticonceptivos, el comportamiento sexual, qué tantas parejas tenemos, si usamos condón o no usamos condón. Y obviamente cuando hay un desequilibrio que viene de esta disbiosis, lo que va a predominar, vean ustedes, son las bacterias anaerobias obligadas, Prevotella, Bellonella, etc. Y en esta imagen podemos observar un esquema representativo de cómo se va a disminuir los lactobacilos, va a empezar a proliferar Gardnerella. Recuerden que ya no existe solo Gardnerella vaginalis, ya no reporten ustedes en el laboratorio Gardnerella vaginalis, porque hay otras especies que están involucradas en la disbiosis, en la vaginosis. Entonces, eso puede confundir al compañero médico. Entonces, nuestro reporte no debe de ser Gardnerella vaginalis, por favor, si es que no la identifican. Y también, bueno, el contexto clínico de la relevancia del estudio del microbioma, pues ¿para qué es? Pues para la endometritis, para la candidosis, para la vaginosis, para la infertilidad y también para los embarazos complicados. ¿Y cómo podemos relacionar las ciencias ómicas, no? Si vamos a hacer genómica, pues ¿qué sucede? Si vamos a hacer transcriptómica, ¿qué va a suceder? Proteómica, ¿qué será sucediendo? Y metaboloma, ¿qué sucedió, no? Aquí yo creo que una parte interesante, que es una tarea que debemos de tener todos a hacer investigación, es estudiar las redes metabólicas para poder tener un blanco para desarrollar, por ejemplo, una vacuna o un tratamiento específico. Y tendríamos, bueno, el genoma en función, el genotipo, la genómica, el transcriptoma, el fenotipo, proteómica y metabolómica. ¿Y cómo las pueden estudiar? Pues con todas las técnicas que en los laboratorios, yo voy a decir de primer mundo, y nosotros no estamos ya muy lejos de ser un primer mundo. Sin embargo, se necesita legislación y los comités de bioética para que pueda llegar toda la tecnología que se está desarrollando en los diferentes niveles, por ejemplo, con el doctor Santiago, que ya me he llevado esa tarea porque me voy a montar en ese barquito, si me lo permiten, para poder aportar algo más y que no sean esfuerzos individuales, sino que realmente beneficien a toda la población. Y bueno, les voy a hablar quizás de algunos artículos en donde podemos ver aquí el microbioma vaginal de mujeres en edad reproductiva y qué hicieron estos investigadores, correlacionar el pH, correlacionar el criterio de Nugent y también poder identificar los patrones de abundancia. Y entonces, ¿qué hicieron? Vean ustedes, en este mapa de calor pudieron detectar cuáles eran los grupos, los vaginotipos que tenían estas mujeres, de 396 mujeres que estudiaron y vieron la puntuación de Nugent, la puntuación de pH y agruparon los taxos que demostraron. Y vean aquí, ¿sí?, la representación dependiendo si eran asiáticas, si fueran blancas, si eran afrodescendientes, porque eso de negras como que me parece muy feo, ¿no? Si eran hispánicas, cuáles eran los genotipos que se podían detectar. Y entonces, en este estudio, lo que ellos demuestran es que existen diferencias, ¿sí? Y que estas diferencias nos pueden llevar a la medicina personalizada de cada una de las pacientes, porque aparentemente todas pueden tener la misma infección o el mismo problema ginecológico, pero en la realidad no se le da un resultado fidedigno en el tratamiento. ¿Por qué? Porque hay algunas diferencias. Y entonces esto nos puede ayudar a evaluar los riesgos y a hacer un diagnóstico y un tratamiento específico para cada individuo. En este otro, sí, que es el microbioma cervical y el perfil de citoquinas, ¿qué es lo que hicieron estos investigadores? Pues hicieron una relación precisamente a la presencia de estas citocinas y el criterio de Nugent y ver la diversidad. Y también si tenían la presencia de virus de papiloma humano o no, o si tenían alguna lesión cervical. Y ellos vieron esta diversidad en esta
gráfica de apilado, en donde vean cómo el mayor número de microorganismos que existe en las pacientes que no tienen ninguna lesión cérvico-vaginal, que no tienen virus de papiloma humano, lo que predomina es la Lactobacillus crespatus. Y después, si hay una lesión, si hay virus de papiloma humano, este Lactobacillus va descendiendo y va aumentando la otra microbiota, ¿no? Y entonces ellos dicen, bueno, en las mujeres con citología aparentemente normales, ¿qué es lo que predomina? Crispatus y Lactobacillus iners. ¿Y qué es lo que proliferan? Pues las bacterias anaerobias obligadas como Fusobacterium y Stenia. Y en este otro, donde están las características de la microbiota vaginal en diferentes neoplasias, pues exactamente hicieron la citología y las agruparon en NIC1, NIC2, NIC3, y lo que vean los filus, ¿sí? Las clases, los órdenes, la familia y los géneros. Obviamente aquellas que no tenían ningún problema, pues lo que predomina son los lactobacilos y estos van disminuyendo con respecto a cómo se va demostrando la citología, el daño que pueda prevalecer. Y aquí en esta lo pueden ver, todo lo que está en verde es cuando las mujeres tienen algún problema ya de cáncer cérvico-uterino. Y entonces la conclusión de ellos es que cuando el NIC se presenta, disminuyen los lactobacilos y pseudomonas y vuelven a proliferar las especies de Gardnerella y las bacterias anaerobias obligadas como Prevotella y D. lister, ¿no? Y entonces dice que estas bacterias deben de tener un equilibrio para que no se presente una disbiosis. Y otro que es muy interesante es la relación que puede tener de coinfección, tener Gardnerella y tener alguno de los genotipos de virus de papiloma humano. Entonces tenemos aquí donde está Gardnerella vaginal, que no necesariamente tenga un proceso infeccioso la paciente, sino que lo tenga ahí como microbiota normal y tenga además virus de papiloma humano, que sabemos, sobre todo los compañeros médicos, que eso en 2 años se reabsorbe si el sistema inmunológico está de manera adecuada, desecha, por decirlo así, el virus de papiloma humano. Pero cuando no sucede así, existe la coinfección y ¿qué va a suceder? Va a haber un mal pronóstico en el sistema reproductivo tanto de los hombres como de las mujeres. ¿Por qué? Porque con la vaginosis puede haber una enfermedad de transmisión sexual, puede haber daño tubárico, puede haber riesgo de partos pretérminos y en el caso de los hombres va a disminuir la cantidad de espermatozoides y también el movimiento. Y entonces esto, por edén, lo que va a producir va a ser infertilidad. Y entonces en esta conclusión es infertilidad masculina, si hay un virus de papiloma humano, pero además si tenemos Gardnerella, ¿sí? Va a haber una disminución en la abundancia de las especies de lactobacilos, que es lo que va a mantener el equilibrio en la microbiota vaginal. Y por lo tanto puede haber una infertilidad femenina, obviamente también masculina, y de ahí que se debe de tratar a ambas personas, ¿no? Pero ¿cómo pueden cuidar esta salud vaginal para que no exista un desequilibrio que pueda desencadenar en una infertilidad? Pues una de las cosas es buenas prácticas, hacerse una higiene adecuada, tomar prebióticos, probióticos, y las malas prácticas. Yo me espanto cuando veo los anuncios de las niñas bien y digo, ay, a mí me gustaría tomar niñas bien y niñas no tan bien y hacer una comparación, como decía la doctora, de qué pasa con las que usan el producto de las niñas bien y de las no niñas bien y cómo se comporta la microbiota, ¿no? Y obviamente en la actualidad sabemos que podemos hacer una gran diferencia en usar fagoterapia, usar probióticos, utilizar agentes adificantes, antisépticos, productos de plantas, ¿sí? Hacerse asientos de tomillo, por ejemplo. Yo no sé qué pasará, pero bueno. Y obviamente el trasplante de microbiota. Sabemos que en algunas partes del mundo ya se hace el trasplante de microbiota vaginal como se hace el trasplante de materia fecal para
una ventaja y disminuir esa disbiosis o eliminarla. Y sobre todo, desde mi punto de vista, es una alternativa para contrarrestar la resistencia antimicrobiana que quizás muchos de nosotros vemos como una pandemia, no una pandemia que nos va a llevar a encerrarnos a nuestra casa, pero nuestros compañeros médicos día a día se enfrentan al reto de poder salvar la vida de un paciente porque ya no existe antibiótico que pueda responder a esa infección. Entonces tiene que buscar otras alternativas. Pero estas alternativas de trasplantes o de fagoterapia debe de estar legislado y debe de estar permitido dentro de nuestras normas judiciales. Y bueno, uno de los trabajos que yo puse, porque bueno, hemos trabajado con micoplasma, hemos trabajado con las bacterias anaerobias obligadas, son los lactobacilos. Nosotras, las mujeres mexicanas, tenemos nuestros propios lactobacilos, ¿sí? Diferentes a los que tienen en muchas partes del mundo. Aquí lo que predomina es Lactobacillus gasseri en nosotras, en la población mexicana. Y el doctor Santiago ya presentó esta transparencia en donde dice hacia dónde vamos, hacia dónde los esfuerzos de colaboración de múltiples disciplinas a una sola salud, ¿sí? Y esto debe de ser en comunidad, no como cosas aparte, y creo que los esfuerzos pueden llegar a un buen fin. Y bueno, finalmente yo les presento el grupo de trabajo del Laboratorio de Investigación Clínica y Ambiental de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Son estudiantes de licenciatura, de maestría y de posgrado, en donde todos ellos participan en el estudio de la microbiota intestinal, participan en el estudio de las bacterias escape, participan en el estudio de bacterias anaerobias obligadas, en la microbiota oral. Tenemos un trabajo de porfiromonas gingivales relacionado con Alzheimer, de ver qué es lo que está produciendo de metabolitos esta bacteria para llegar a esto. Y nada está desarticulado, sabemos que es cabeza, intestino y vagina. Entonces, bueno, aquí están las partes en donde nos pueden consultar y mi correo electrónico y con mucho gusto. Y bueno, nunca estás demasiado roto para ser reparado, nunca estás demasiado perdido para ser encontrado y nunca está demasiado lejos para volver. Y yo soy una convencida que todos los esfuerzos que hacen todos los investigadores en el sector salud de trabajar con las últimas técnicas sobre el microbioma, sobre imágenes del 3D, etcétera, es una oportunidad para que nuestro país no dependa de otros países, porque aquí hay la herramienta intelectual y sí, nos cuesta mucho trabajo formar estudiantes de alta calidad. Sin embargo, con lo que yo he escuchado esta mañana, no tengo la menor duda que vamos por el camino gracias a los doctores. Muchas gracias.